Nos habíamos olvidado del fondo, pero un día volvió. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Y volvió para enamorar. The whole country crashing on with Christine, ¿eh? Y los argentinos volvimos. Volvimos a comer las recetas del fondo. Una cucharada repleta de ajuste fiscal. Una tasa bien alta del ELIX. Desempleo, cantidad necesaria. Y listo, una economía bien fría. Esto nunca se había hecho en la Argentina sin que caiga el gobierno. Fondo. Un documental para recorrer la historia y los fracasos del FMI. Grecia, Portugal, Estados Unidos, Argentina. Un viaje al origen de los desastres económicos. Fondo. Una película que ya vimos, pero que hay que volver a ver. Voy a tratar de ir en la misma dirección que estamos lo más rápido posible. Fondo. Un documental de Alejandro Berkovich. El monetario va a ser el protagonista y un interlocutor de la Argentina en los próximos años, y este documental, una película urgente, como ha sido llamada, es extraordinaria, Mabel, Silvia, porque bueno, está ahí mostrado cómo operaron las recetas del fondo en Portugal, en Grecia, y se mete adentro de Washington, en los recovecos del poder económico. Sí, el fondo ha sido protagonista de las peores etapas de la historia de la Argentina y creíamos que había quedado atrás, pero volvió. Y volvió, y ahora como vuelve, ¿no? Nos dijeron que había que enamorarse de Christine Lagarde, ¿no? Que era muy... pero me parece que la cosa es mucho más compleja que esa, ¿no? Sí, bueno, ahora vamos a asistir a una negociación muy delicada, pero también en un entorno diferente, un entorno internacional diferente, porque el fondo, digamos, seguramente va a tomar nota de lo que está sucediendo Ecuador, Chile, básicamente. Es decir, cuál va a ser el grado de flexibilización, cuál va a ser el grado del nuevo gobierno, cómo se posiciona, ¿no? Bueno, vamos a aprender del documental de Ale Berkovich. Ale Berkovich, que está acá con nosotros, querido y admirado colega, y autor de este documental. Yo lo vi, no se lo pierdan, a partir de este sábado se proyecta en el Malva, aquí en Buenos Aires, y es realmente imperdible porque además se aprende mucho. El documental es un género muy difícil. ¿Qué te resultó lo más difícil para hacer este trabajo? Bueno, primero, gracias Pablo, gracias Silvia, gracias Mabel. Para mí es un recontra honor estar acá. Es al revés, yo los admiro y los leo a ustedes desde siempre. Lo más difícil para hacer el documental fue hacerlo digerible, que sea para todo público. Tiene calificación de apto para todo público en el INCA, pero no me refiero a eso. Me refiero a que lo entienda cualquiera que no sepa de economía. Y la verdad, por eso, el despliegue de recursos que coordinó Claudio Martínez como productor, que también trajo Hernán Banoli, el guionista, que fue el de la idea de que sea esto un diálogo culinario con Juan Braceli. Claro. La receta del fondo, las recetas. Claro. Viste que hablamos de recetas del fondo hace 40 años, sí. Y la verdad que nosotros dijimos, bueno, vamos a cocinarla. Mientras tanto viajamos, los viajes que hice yo este último año y medio, desde que volvimos al Fondo Monetario, para ver qué había hecho el fondo mientras nosotros le perdimos el rastro. Esta es una película para los que se olvidaron del fondo en 2001-2002 o un poco después, para que sepan qué hizo mientras tanto, si cambió efectivamente o si sigue siendo el mismo. Y también es un esfuerzo pedagógico para los más chicos que el año pasado, cuando se dieron esas escenas que veíamos recién, preguntaban ¿qué es? ¿Qué es el fondo? Claro, hay una generación que no lo conoce. Claro.
Esto fue lo más difícil y lo solucionamos, bueno, creo lo solucionamos con animaciones. Es lo que veían recién con la voz de Pedro Saborido, es como resolvimos contar la historia del fondo desde 1944 hasta ahora, sus mutaciones también, porque cambió mucho su rol, sobre todo en los 70. Eso lo hacemos con animaciones, lo hacemos con la voz de Pedro Saborido, que tiene ese sarcasmo, ya lo escuchás y te reís, ¿viste? Aunque sea una historia de terror. Y después las estatuas vivientes que aparecen, el grupo de teatro de las estatuas, la voz de Ángela Elena. Procuramos que no sea el típico documental de una declaración atrás de la otra y en el medio una voz en off grave mirando. Siendo vos, claro, ese tipo de cosas. Porque ese es el estándar, las cabecitas parlantes. Las cabecitas ¿no? Se llaman el documentalista como la mosca en la pared. No, vos estás ahí presentando y explicando y conduciendo la historia, el hilo de la historia. Ahí el riesgo era que quedara muy televisivo, porque el desafío fue mantener la inmediatez de la crónica televisiva, el rigor de la gráfica, que es el que tienen ustedes, y la búsqueda estética del cine. Y bueno, el riesgo de hablarle a la cámara, de aparecer yo y demás, era que quedara muy informe televisivo, pero decidimos correr ese riesgo porque queríamos, primero, que todos lo puedan ir a ver, y segundo, que queríamos tomar posición también. Claro. No es inocuo que haya. Claro, no es banal, no es algo que da lo mismo como es el fondo. Y cambió el fondo con Christine Lagarde, porque ella cuando llega al fondo, bueno, a ver, viene con una tradición de política francesa, viene después de la crisis obviamente de Strauss-Kahn, pero como a tratar de dar un baño diferente al Fondo Monetario Internacional. Me acuerdo que acá se vendía el programa con el fondo diciendo, bueno, atención, el fondo nos exige ajuste en todo, salvo nos permite gastar más en lo social. Entonces había, bueno, cambió el fondo. Esto se ve muy nítidamente en la película porque era una de las cosas que a mí, el disparador de todo esto y del primer viaje a Grecia, que es lo que dio origen a este documental, fue el reportaje que le dio Christine Lagarde a Periodismo para Todos. Y yo ahí cuando vi el esfuerzo comunicacional que hacían por lavarse la cara, en una entrevista muy amigable también, muy concesiva, lo até a nuestra historia con el fondo. Me indigné, cosa que en general no me pasa. En general trato de reírme o de mirar, de reflexionar sin indignarme, pero ese día me indigné y le dije a Claudio Martínez, ¿sabes qué? Vamos a Grecia a mostrar cómo es el fondo ahora, porque Grecia es un experimento natural de un país que aplicó durante 10 años la receta del fondo sin dobleces. Gobernaron 3 partidos distintos, no pararon de ajustar, no pararon de aplicar reforma laboral, reforma previsional, recortes de jubilaciones de hasta 2 puntos del PBI, una cosa draconiana, 40% de los sueldos. Grecia quedó como un país después de una guerra. Se fue 1 de cada 10 griegos del país. El PBI se contrajo 1/4, o sea, como en una guerra, y vos caminás por la avenida Sintagma en Atenas, obvio, en las islas no se ve, porque ahí está la gente de plata de toda Europa, pero en Atenas o en Tesalónica, vos caminás y hay 1 de cada 3 edificios abandonados. Ruinas, pero no de la antigua Grecia, ruinas del ajuste. Se ve el antiguo aeropuerto, el que se usó en Atenas 2004, todo abandonado con los aviones ahí. Con la ruina viviente. Una ruina viva. Los estragos vivos. Exacto. Y entonces eso es el fondo y su famoso amortiguador social. Es el mismo fondo de siempre. Acá lo vimos también. Nos dijeron, sí, van a poder gastar 0,6 del PBI en más programas sociales. Tenemos 5 millones más de pobres. Es eso, es el fondo de siempre. Y la verdad, lo hablamos con todos, porque uno de los testimonios es el de John Lipsky. John Lipsky fue el director gerente entre Strauss-Kahn y Christine Lagarde. Fue unos meses, pero habla en la película y dice, no, el fondo no cambió, siempre tuvimos preocupación por lo social. ¿El fondo oficialmente te recibió? ¿Vos pediste entrevistas con ellos? Sí, durante un año. Ajá, y no solo no me recibieron, sino que además esto se lo conté a Reuters y se enojaron cuando lo leyeron, pero es la pura verdad. No solamente no me concedieron ninguna entrevista, por supuesto sí me acreditaron, pude estar en la colectiva con Alejandro Werner, con Cardarelli, o sea, hablé con los tipos, pero no tenían ningún interés en que esto se discutiera, en que este documental saliera, al punto tal de que en una de estas jornadas de la Asamblea del Fondo, que vos has ido a varias, Silvia, termino de... Vos también, Pablo. Viste que
a la noche, uno extenuado de la cobertura, va con colegas, toma algo. Sí, claro. Ahí había una argentina que trabajaba en el departamento del hemisferio occidental. Y de repente recibe un mensaje del vocero del fondo diciéndole: vos estás con Berkovich, no le cuentes nada, todo lo que le digas es on the record. Ajá, o sea que tanto no cambió entonces. No, nada. Por lo menos la transparencia brilla por su ausencia. No quieren tener el foco en ellos para nada, mucho menos un foco crítico, pero en general el fondo no quiere que se lo escrute. Y el fondo es un engranaje clave en el subdesarrollo de nuestros países. Entonces por eso quise hacer una película sobre esto. Y lo viste a Lipsey, que era, bueno, ya no está más, pero bueno, por lo menos él planteaba la posición del fondo. Sí, Comenzaste con eso. Sí, Ann Kruger también es otra de las voces que aparece hablando sobre el fondo. No fue este año, fue antes, fue hace 3 años la entrevista que tuve con ella, también para la tele, pero lo usamos como recurso para que se vea que efectivamente es el mismo. Hay un hilo conductor entre esa Kruger implacable que en el 2002 nos decía... Era Freddy Krueger. Y la Christine Lagarde cool de ahora, que le dijo a Duhovne: estás corto de mujeres. La verdad que también si mirás, que ellos decían nos preocupa la igualdad de género, el medio ambiente, si mirás cómo estamos 1 año y medio después, también las mujeres están peor que hace 1 año y medio, porque subió el desempleo femenino, la brecha de ingresos. Siempre hablan de los ninis, la mayoría de la gente que no estudia ni trabaja son mujeres, ¿no? Muchas veces se habla, bueno, vamos a emplear a los ninis como si fueran muchachos que están tomando cerveza y son en su mayoría chicas, ¿no? Muchas jóvenes. Igual coincido con Silvia en que lo importante es lo que viene ahora, y este docu es un insumo para la discusión de lo que viene ahora. Esa renegociación que muchos entusiasmados del kirchnerismo, de Alberto Fernández, creen que se puede conducir con la dureza de la época de los primeros 2000, de Lavagna y Kirchner, me parece que ahora es muchísimo más difícil. Si bien está el punto que vos destacás ahora, que obviamente no está en la peli porque apareció ahora, Ecuador, Chile, ¿qué va a hacer el fondo para que no se prenda fuego toda Latinoamérica? Bueno, también hay otra realidad, que es que el gobierno de Estados Unidos es un gobierno totalmente violento en su relación con el resto del mundo, y que el fondo está manejado por Estados Unidos, y que a su vez lo que se involucró Estados Unidos con Macri nos deja una deuda impagable, 5 veces la que había en aquella época. Pero además una deuda de dónde está, ¿no? Una de las preguntas que tenemos siempre fue ¿qué pasa con los fondos que nos presta el fondo? ¿Dónde están? Porque, ¿para qué se usaron? Que es una de las enigmas que siempre tiene el conjunto de la sociedad. Sí, sí. Y bueno, alimentó la fuga de divisas, que en realidad financió la salida de los grandes fondos que habían venido a hacer o bicicleta financiera o altas tasas de intereses con los préstamos. Es la historia de siempre. Pasó lo mismo en el 2001-2002. Acordate cuando Horst Kohler le niega a Cavallo los 3.500 millones de dólares que él le pedía en la reunión del G20 en Toronto, y le dice públicamente: no les voy a dar más dinero porque ustedes usan la plata del fondo para fugar capitales. Bueno, acá habían dicho que no lo iban a hacer, era uno de los ejes que se planteó desde el comienzo, que no iban a permitir la fuga. Pero es que lo prohíbe el convenio constitutivo del fondo. Hay un artículo que dice específicamente: no podrán usar recursos del fondo para afrontar salidas sistemáticas y continuas de divisas. Y eso, así como Kohler en ese momento se puso duro y dijo basta, ahora Lagarde le dijo al gobierno de Argentina: no, te doy más. Y ese te doy más fue letal para el futuro. Porque ahora le dio más a un nivel sin precedentes, hasta el punto que el 60% de la cartera del fondo está metida en la Argentina. Si el fondo fuera un banco comercial, las calificadoras de riesgo le estarían sonando las alarmas, porque nadie pone los huevos en la misma canasta, y el fondo puso 6 de cada 10 huevos en la Argentina, que además ahora corre el riesgo de no pagar. Enseguida volvemos, vamos a hablar de esto en el próximo bloque, ya volvemos. Biogénesis Bagó es una compañía pionera en la elaboración y comercialización de productos veterinarios destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región. Todo el conocimiento, la experiencia y la tecnología al servicio del productor. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal.
Minera Andina del Sol, una operación de Barrick y Shandong Gold, adhiere al programa Hacia una minería sustentable. En Zurich, te ayudamos a asegurar las pequeñas y grandes cosas de la vida. Dow Semillas evolucionó y ahora es Brevant. Somos esa respuesta rápida y simple. Somos el distribuidor, nuestro equipo técnico y vos. Brevant, somos nosotros. Un banco diferente. Banco Hipotecario. De la tierra al cielo, de la ricota a la leche y de la leche al yogur, al queso, al dulce de leche y a muchísimo más. La Serenísima, 90 años, la calidad de siempre. ¿Sabe de qué no deberíamos desprender? De las goteras. Pasa que al techista hay que pagarle. Vamos a tener que dejarlo para el mes que viene. Ay, mi amor, no seas ridículo. Si vos tenés tu cuenta de sueldo en el Galicia, no, podés pedir un adelanto. Vos también cobras tu sueldo en el Galicia. Entonces, es una forma de decir que lo pidas vos. No, hagámoslo. Estoy cansado que se me enfríe el té. Ya. Si cobras tu sueldo en Banco Galicia, podés pedir un adelanto por online banking. En Toyota, el compromiso con el medio ambiente nos inspira para liderar el camino hacia la movilidad sustentable. Conoce más en toyota.com.ar. LATAM y vos. Juntos, más lejos. Hacela bien, hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Ahorrá en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el Caballo de Madera por entrada a Troya. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. Seguimos en Asuntos Públicos, ahí hablando del fondo a propósito del documental que está presentando Alejandro Berkovich a partir de este sábado en el Malva. Y Alejandro, vos contás en el documental que el fondo dedica una cantidad enorme de recursos, el 60% de su cartera, a un solo país, la Argentina. Esto un banco no lo podría haber hecho nunca, pero ¿cómo es que nos prestan tanta plata? Bueno, justamente todo el primer tramo de la película está destinado a explicar que el Fondo Monetario no es un banco y también que la economía de un país no se puede comparar con la de una familia, cosa que nos han cansado de hacer economistas y políticos de toda la vida y que a mí siempre me puso medio loco, ¿no? Como, sí, no podemos gastar más de lo que entra, como en tu casa. Después ya entra el machismo, ¿no? Pensé, tu mujer que gasta... Usa la tarjeta. Claro. La verdad que no es igual, las familias no pueden emitir moneda, no pueden cobrar impuestos, no pueden acudir al Fondo Monetario y esta pedagogía que tratamos de hacer es para justamente desnudar el carácter político que tiene el fondo. Un banco no le podría prestar el 60% de su cartera a un cliente solo porque tiene un criterio comercial. El fondo no tiene ese criterio comercial. El fondo lo que procura es, sí, atender a países que entran en crisis, evitar inestabilidades que se contagien entre países, pero mantenerlos dentro de un redil geopolítico que es el que se estableció a la salida de la Segunda Guerra Mundial para garantizar que esa hegemonía continuara. O sea, parece conspiranoico, parece setentista lo que estoy diciendo, pero la verdad es esa. La verdad es que el Fondo Monetario procura salvaguardar la hegemonía de Estados Unidos en Occidente. Y eso es lo que salió de la Segunda Guerra. Y así se diagramó también su accionariado, ¿no? Entonces, bueno, los ingredientes de este guiso que va cocinando ahí Braceli, que ustedes ven atrás, es bueno, una cocción de recetas que ya hemos visto acá y que se repiten una y otra vez. Claro, porque no es un efecto no deseado la fuga de capitales. Es como si dijeran, bueno,
El fondo prestó, en su carta orgánica dice que no tiene que financiar la fuga, pero la historia de los préstamos del fondo han sido grandes fugas, financiar la posibilidad de que se haya una succión de recursos de un país para concentrarlos, no solo concentrarlos económicamente, sino políticamente, las condicionalidades. ¿Cómo lo planteaste ahí? Bueno, el fondo impone a los países que están bajo sus programas una microgestión, no es solamente líneas generales, no es que solamente dice, bueno, bajen el déficit, equilibren su balanza, cuenta corriente. Te dice que le tenés que bajar las jubilaciones a los que estén entre 60 y 65 años. Te dice que tenés que subir la edad jubilatoria a 2 años. Te dice que tenés que... hay una cosa que contó Stiglitz, que no está en la película. El fondo ha llegado a países bajo sus programas, a países del este europeo, por ejemplo, les ha dicho, bueno, vos podés considerar productos lácteos frescos los que tengan hasta 3 días de producción en planta, y eso lo tenés que incorporar a tu código alimentario. Y vos decís, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver eso con la estabilidad general? No, eso es porque hay empresas multinacionales de países accionistas del fondo que hicieron lobby para que el fondo imponga eso como parte de sus condiciones. Y así mil. A Grecia le dijeron que le tenían que bajar las jubilaciones, especialmente a las viudas y a los huérfanos. Y el gobierno de Grecia, que igual terminó de Chipras, que terminó haciendo un ajuste tremendo igual, aunque le votaron que no y demás, le dijo, ¿por qué a esos sectores específicamente? Bueno, porque así cierra la cuenta. Es una microgestión. Llegaron a tener 2 enviados en cada ministerio en Grecia. Acá que tenemos uno en el Banco Central, ya parece escandaloso. Imagínate a medida que avanza ese experimento de intervención económica, de desembarco, bueno, se va profundizando. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos en el fondo y quién es realmente David Lipton, que bueno, ha sido central en todas las decisiones en el préstamo a la Argentina? El fondo es hegemónico, si bien no ocupa nunca el número 1 por esta regla tácita que tiene un europeo siempre al frente del fondo y un yanqui en el Banco Mundial, siempre es el que manda porque es el que tiene mayoría accionaria. Así se diagramó a la salida de la Segunda Guerra y aunque hubo muchos esfuerzos de países en desarrollo para democratizarlo, me acuerdo que Argentina participó, hay un grupo que se llama G77 que impulsan China, India, sobre todo diciendo, bueno, que se decían más equilibradamente las cosas. La verdad que los cambios que hubo fueron cosméticos. Estados Unidos sigue siendo el hegemón total en esas decisiones y también me parece que fue decisivo a la hora de este super préstamo a la Argentina, que ahora lo vamos a tener que pagar todos, porque lo que quería Trump era que Macri le sirviera como tapón contra el regreso de los populismos o de lo que ellos llaman populismo. Claro. No sirvió, no alcanzó. Eso yo ya no lo explico, no me lo explico, no sé, lo tendremos que explicar todos nosotros, pero en la peli sí lo que quedó claro por hablar con los distintos actores es que esa hegemonía se mantiene intacta. Claro, el tema es eso que vos decís, ¿no? Es decir, el préstamo fogoneado por Estados Unidos con una estrategia política muy importante. Ahora, siempre dicen, las recetas del fondo nos llevan a donde nos llevan. Y siempre parece como algo absurdo decir, bueno, no vamos a pagar al fondo. ¿Cómo se da esa encerrona? Bueno, lo que nunca hubo en la historia de los 22 programas que firmó Argentina con el Fondo Monetario, de los cuales solamente 2 se cumplieron, el resto todos terminaron en crisis, emparchados por otro acuerdo o directamente explotando como este. En todos esos programas, la verdad que hubo un componente político. Y el que más se ve... no les quiero spoilear esto porque es un momento re fuerte de la película, pero la relación entre el Fondo Monetario y la dictadura argentina es muy profundo y está documentado por una investigadora que se llama Noemí Brenta. Sí, claro, sí, estuvo con nosotros, Noemí. Que es impresionante lo que cuenta en su libro y nosotros, bueno, lo dramatizamos porque es un capítulo de la historia que no se conoce. Que nosotros estudiamos, viste, Martínez de Oz, pero... cómo el fondo jugó en la semana previa al golpe del 24 de marzo, es algo que me parece que mucha gente se va a sorprender viendo la peli.
Sí, es absolutamente. Además es una historia contada muy amenamente y está, bueno, con recursos actorales, ¿no? Como lo mostraba recién en el tráiler. Ahora, bueno, hay un segundo capítulo de esto que todavía no sabemos cómo va a seguir, porque va a ser qué va a pasar cuando Argentina diga, bueno, no puedo pagar, ¿no? Sí. Y además otro tema que es la reputación del fondo, que ya venía bastante deteriorada por, bueno, no pudo ver la crisis del 2008, ¿no? Nada menos. O sea, fue creado para eso. Que le pasó por delante. Exactamente. ¿Qué pensás que va a pasar con el fondo, ¿no? O sea, no va a ser impune esto, no pasa nada, ¿no? O sea... Bueno, la última vez, Pablo, le costó 10 años de ostracismo, ¿no? La verdad que de América Latina, por lo menos, le costó 10 años de irse y de no volver más. Lo que pasa es que esta es una deuda de tal magnitud, y también respecto a lo que vos decías antes, Mabel, no hubo en la historia de las relaciones entre el fondo y sus clientes una quita de capital. El fondo renegocia plazos, pagos, intereses, que ya cobra bajos, pero no quitas de capital porque aparece ahí el Polonil, en su momento... ¿Se acuerdan? Los plomeros, sí, claro. Los plomeros norteamericanos no tienen que pagar las deudas, ¿no? Porque es eso, es una vaquita de los países ricos con su fisco que pone plata atrás. Entonces, ahí ya se arma un problema diplomático si uno le va a plantear no te pago al Fondo Monetario. Entran a jugar las mismas presiones que había en el caso del Club de París con el gobierno anterior. Yo la veo muy difícil. Y déjame decir algo más. No creo que dependa del presidente electo. O sea, él puede pegar 3 gritos, puede ser recontra fuerte en sus declaraciones, puede ir incluso y tensar. Pero si no hay una negociación respaldada por la gente en las calles, es muy difícil. Bueno. En Ecuador y en Chile se está viendo otra historia. Bueno, veremos, ¿no? Hay un nuevo protagonista, además, que es China ahora, que antes del 2001 no estaba, ¿no? Hay que ver qué pasa con eso. Muchas gracias, Ale Berkovich. Felicitaciones por el documental. Gracias. Es genial, vayan a verlo a partir de este sábado en Malva. Los que nos ven desde el interior, fondo.com.ar, están las funciones que hay en todas las provincias. En la página web, fondo.com.ar, lo pueden ver en el Malva los sábados o en el Centro Cultural de la Cooperación, martes y jueves. Bueno, muchas gracias. Esto fue Asuntos Públicos. Hasta el jueves que viene.